Un saludo más que especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a una clase más de matemáticas, nuevamente con el profesor Fran Suárez. En este apartado, cápsula del video, les presento la solución de un ejercicio referente a progresiones geométricas, donde me pide calcular el primer término y la razón, a partir de algunas condiciones dadas. Tenemos que la suma del segundo término y del quinto término de una progresión geométrica alternada es 98, y la suma del cuarto y el séptimo es 392, ¿sí? Me piden calcular el primer término y la razón. Datos. Como dato puedo escribir que A2 más A5, si sumo, me va a dar un resultado de 98. Si sumo el cuarto término más el séptimo término, tengo un total de 392. Séptimo término. Muy bien. Por supuesto que a partir de estos datos tengo que plantear la solución. ¿Sí? Bueno. Primeramente me tengo que dar cuenta de que si es una progresión alternada, ¿sí?, la razón tiene que ser negativa. ¿Sí? Por ejemplo, la razón, si es negativo 1 y conozco el primer término que es 2, vamos a suponer, el siguiente término va a ser menos 2, el siguiente término va a ser 2 positivo y el siguiente término menos 2. ¿Sí? Al multiplicar por una constante negativa, término a término, primero me va a dar positivo, primer término, negativo, positivo, positivo, negativo. ¿Sí? Alternamente van a ir surgiendo los signos. A eso se refiere una forma alternada. Bueno, vamos al planteamiento de la solución. Se sabe que, ¿sí?, a partir del primer término, el segundo término se forma multiplicando el primer término por la razón. El quinto término, o el término que sea, el enésimo término, se va a obtener multiplicando al primer término por la razón elevado al exponente menos 1, según la posición del término que ocupe. Si este ocupa el quinto término, el exponente de la razón va a ser 4. ¿Sí? Y ahí obtenemos los términos. Bueno, vemos que aquí tenemos dos ecuaciones, ¿sí?, con cada ecuación con dos incógnitas. La primera ecuación tiene incógnitas A2 y A5 y la segunda A4 y A7. Entonces estas ecuaciones no se podrían resolver por separado, ¿sí? Tendría que combinarse y reescribir de una forma donde tengamos en la ecuación 1 y en la ecuación 2 dos incógnitas, ¿sí?, semejantes, las cuales nosotros podríamos eliminar por alguno de los procesos o métodos de resolución para este sistema de ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones. Bueno, lo que podemos decir es escribir A2 en su forma, A1 por razón. Entonces tendríamos A2 como A1 por razón, más A5 sería lo que escribí acá, justamente el ejemplo, A1 por razón multiplicado a la cuarta, o sea, elevado a la cuarta exponente, sería igual a 98. La ecuación 2 tendríamos A4, que vendría a ser A1 multiplicado por la razón elevado al exponente 3, más A7 vendría a ser la multiplicación del primer término por la razón elevado al exponente 6. Esto me daría un total de 392. Sigo teniendo las mismas ecuaciones, pero reinscripta de otra forma, matemáticamente.
Aquí vemos que tenemos en la ecuación 1 y la ecuación 2 incógnitas semejantes, A1 y A1. Y Q, razón. La misma sería porque estamos hablando de una progresión geométrica donde la razón es constante. ¿Sí? Tendrían incidencia en una y otra, en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Claro que estas razones están siendo elevadas a exponentes diferentes, pero vendría a ser la misma cantidad, la incógnita, la razón. ¿Sí? Esa es la intención del por qué escribimos de esta forma. Bueno, así serían cuando tenemos de la forma sumando términos en las ecuaciones, es mucho más difícil de trabajar la ecuación, la resolución. Lo que nos conviene es escribir en forma de producto o factorizar. ¿Sí? En la número 1 puedo factorizar, ¿sí? Porque tengo el factor común o el término común A1. ¿Sí? Voy a seguir haciendo con el color negro. Voy a sacar factor común de la ecuación 1, A1. Abro paréntesis. Todo este término, ¿sí? Todo este término dividido con A1 me va a quedar la razón. Más A1 por razón a la cuarta, si divido con A1 me va a quedar razón elevado al cubo. Y esto será igual a 98. En la ecuación 2 voy a hacer lo mismo, no, espera un poquito. Aquí estamos viendo, ¿sí? Lo cual en el camino nos estamos dando cuenta de que podríamos sacar factor común, la razón también, ¿sí? Acá vemos, en los dos términos que quedaron aquí, factor común es razón. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, el factor común va a ser A1 y razón, ¿sí? Con su menor exponente. Ahora, si yo divido este término, vuelvo a repetir, a señalar acá, este término, si yo divido con esto, me va a dar 1. ¿Sí? 1. Ahora, si yo divido este término con esto, me va a dar, se simplifica 1 y me va a quedar Q al Q. ¿Sí? Al Q. Bueno, en la ecuación 2 voy a hacer lo mismo. Puedo extraer factor común A1 por la razón con su menor exponente, en este caso 3 y 6, el menor exponente vendría a ser al cubo. Tomo factor común con su menor exponente. Ahora, si divido todo esto con esto, me va a dar 1. ¿Qué quiero decir? Si divido este término, ¿sí? Este término que está aquí con esto, me va a dar 1. Más. Todo esto dividido con el factor común me va a dar Q razón elevado al cubo. ¿Sí? Y esta suma tendría que ser igual a 392. Bueno. Acá tenemos las ecuaciones 1 y 2 trabajadas ya matemáticamente, siguen siendo las mismas ecuaciones, pero trabajadas, ¿sí? Factorizadas y reescritas de otra forma. ¿Sí? Bueno, aquí me puedo dar cuenta que yo tendría que eliminar una de las variables, A1 o razón, ¿sí? Para que pueda trabajar las ecuaciones y calcular por lo menos el valor de una de las dos variables, en este caso primer término o la razón. Si restara estas ecuaciones, 1 de 2 o 2 de 1, no obtendría la solución. Lo que me podría dar cuenta es que, como acá tengo factores, o factorizando, ¿sí? Factorizaciones, esto está en forma de producto, yo podría dividir las ecuaciones 2 con 1. ¿Sí? 2 con 1. ¿Por qué 2 con 1? Porque el exponente mayor, ¿sí? De las variables razón es 3, está acá en la ecuación 2. ¿Sí?
No puedo hacer 1 dividido 2 porque me daría valores negativos, o sea, exponentes negativos. Me complicaría la vida. Entonces lo que yo puedo decir es dividir 2, la ecuación 2, con 1. ¿Sí? Voy a bajar un poquito más esto. Seguir trabajando. Bueno, en otras palabras, vamos a generar la división, la fracción. ¿Qué quiere decir dividir? Dividir el miembro de la ecuación izquierdo, la izquierda, de la parte izquierda, con el miembro de la ecuación izquierda. Y la cantidad independiente, 98, o sea, 392 dividido 98. ¿Sí? Entonces hay que dividir miembro con miembro. Bueno, vamos a colocar aquí A1 por razón elevado al cubo. Y 1 más Q por razón elevado al cubo. Esto, ¿sí? La ecuación 1. La ecuación 2, perdón. Y en la ecuación 1, como denominador, va a quedar A1 por razón a la primera. Y entre paréntesis queda 1 más cubo más razón al cubo. Sí. Aquí tendría que quedar lo mismo. Se dividen los términos independientes, o sea, 392 dividido 98. Y lo que todos queríamos hacer, simplificar directamente. Ahora sí podemos simplificar o eliminar una de las variables. A1, este razón elevado al cubo se simplifica con esta razón. Esto también se queda simplificado y me va a quedar solamente en el miembro izquierdo de la ecuación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con miembro izquierdo? Todo esto, ¿sí? Izquierda, este lado, y esto sería derecha. A la izquierda me quedaría razón únicamente, esta que está aquí, razón al cuadrado. Es igual a lo que resultaría de dividir 392 con 98. Me da 4 exactamente. 4. Bueno, de aquí puedo decir que esta es una ecuación que admite dos soluciones, o un conjunto de soluciones. 2. ¿Por qué? Porque tengo que extraer al miembro izquierdo la raíz y al miembro derecho raíz. Raíz de q elevado al cuadrado me va a dar, voy a escribir acá abajo, aquí, q. Vamos a mover esto. Ahí. Q sería igual a más menos 2. La raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada del valor 4 me da más y menos. Entonces la razón puede ser 2 positivo y la razón puede ser 2 negativo. Dos posibles resultados. Ahora, según nuestro enunciado, nos dice que esta progresión es alterna. Y la única forma que sea una progresión alterna es que la razón tenga valor negativo, ¿sí? Una cantidad negativa. Aquí, al principio ya había justificado el porqué. ¿Está bien? Entonces, la razón viene a ser negativa. ¿Sí? En otras palabras, voy a tener que descartar uno de las soluciones. Esta. Y me quedo con esta. Tengo la razón. Ahora necesito calcular el primer término. ¿Sí? Y el primer término no hay una ecuación definida para calcular el primer término. ¿Sí? Pero acá tengo en la ecuación 1, ¿sí? Y en la ecuación 2, ¿sí?
la posibilidad de calcular ese primer término, ¿m? De estas ecuaciones, o de estas que están aquí, que serían lo mismo, aquí. De esta que esta no, esta que se está dividiendo. De la 1 a la 2 puedo calcular el primer término. Vamos a reemplazar entonces en la ecuación 1. Entonces yo puedo decir aquí, vamos con calma, sin apresurarnos, porque llega un momento que no queremos apresurar. Voy a decir, en la ecuación 1, en la ecuación 1, la razón, que ya sabemos el valor de la razón, es igual a menos 2. ¿Sí? O sea, vamos a reemplazar los valores conocidos en la ecuación 1 y vamos a calcular nuestra incógnita, que nuestra variable, que es A1. Escribo entonces la ecuación 1. A1 por razón es menos 2, voy a colocar entre paréntesis, multiplicado por 1 más razón al cubo, que sería menos 2 al cubo. Voy a colocar corchete mejor. ¿Sí? Es igual a 98. Bueno, todo lo que pueda resolver las operaciones indicadas voy a resolver y voy a hacer por parte. A1 por. Voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Menos 2 al cubo me da negativo 8, ¿sí? Negativo 8 me da aquí. Negativo 8 más 1 vendría a ser 7. Negativo 7. Por, esto se está multiplicando. Todos los factores se están multiplicando acá. Por menos 2. Por menos 2. Sigue siendo igual a 98. Esto voy a llevar acá arriba. Bueno, menos 2 por menos 7 vendría a ser 14 positivo. Entonces puedo decir que A1 es igual a 98. 14 que estaba multiplicando aquí a 1 va a pasar a dividir a 98. 14 positivo. Entonces A1 es igual a 98 dividido 14, que es 7. Retrocedemos un poquito si es necesario. Aquí. Y un poquito aquí. Estos resultados, ¿sí? Estos, menos 2 y menos 7 por menos 7 me da 14 positivo. Y está multiplicando con A1 que pasa a dividir, o sea, ese 14 pasa a dividir con 98. Y ahí se obtiene el resultado que estamos buscando. ¿Sí? No hay más nada que decir, más que este ejercicio es bastante interesante para al momento de resolver este tipo de ejercicios. Ahí. Menos 2 por 7 por menos 7 es 14 positivo. ¿Qué pasó a dividir? Y ahí tenemos los resultados. Razón, menos 2 y primer término igual a